gracias a la librería Ficciones. Para mí es una alegría estar aquí, me encanta. Voy a tener que sacar libros cada rato para venir a presentarlos aquí. Y gracias, pues por supuesto, a Frailejón por hacer esta belleza edición y a Laura, porque Laura es una ilustradora maravillosa. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean el libro. Y yo, desde que descubrí a Laura, ya no quiero que me ilustre nadie más. Porque realmente el trabajo que hacemos juntas con los poemas y las ilustraciones me parece que le aporta muchísimo al libro. Contratono es un libro que salió en 2015, es decir, hace 10 años. Y con ese libro yo me gané el premio Loewe de Poesía Joven en España. Es un libro que originalmente salió publicado en la editorial Visor, tiene un prólogo de Ida Vitale, y se nos ocurrió con Frailejón, para, digamos, celebrar los 10 años de este libro, hacer una edición especial, y esa edición especial pues tenía que ser ilustrada, y si iba a ser ilustrada tenía que ser ilustrada por Laura. Entonces a mí me parece que bueno, si les parece bien, lo que podemos hacer es conversar un poquito sobre el proceso de hacer las ilustraciones, es decir, la comunicación entre los poemas y las ilustraciones, y después pues leer algunos poemas del libro, si les parece. Y pues estos libros de Frailejón son preciosos, son hechos a mano, son una belleza. Entonces digamos que para mí pues es una alegría poder celebrar los 10 años de Contratono con esta edición tan bonita que hizo Frailejón. Entonces Laura, si te parece, sí, usa ese, a ver si funciona. ¿No? Entonces, pues si quieres contarnos un poco de las ilustraciones, hablamos un poco del proceso que hicimos juntas, también de tu proceso de creación. Buenas noches a todos y todas. Bueno, mi nombre es Laura Patiño, yo soy la ilustradora del libro. Yo conocí a María justamente por Contratono, porque las primeras ilustraciones que hice de sus poemas fue un dibujo que me encargaron para el fanzine La Trenza, de los 2 primeros poemas de Contratono. Entonces, una de las editoras de La Trenza. Hola. Entonces ya, pues sí, fue como lo primero que conocí de María, el primer libro que leí también. Luego hice las viñetas para su último libro, Don Quijote de Voces, y para El lugar de las palabras también hice la viñeta de la portada, pero esta era la primera vez, o bueno, la segunda después de la experiencia de La Trenza, en la que podíamos fantasear un poco más con las imágenes. Entonces partimos un poco, pues para hablar de este libro, partimos un poco de la idea de La Trenza, que nos gustaba mucho a ambas, y pues teníamos total libertad más o menos como de proponerle a la editorial pues las ilustraciones, como queríamos que fuera. Yo releí el poemario y al principio eran como 10 dibujos, y lo que hicimos fue, pues lo que yo siempre hago es como hacer una lectura del libro y hablar con la autora sobre mi lectura, decirle, bueno, más o menos como que los dibujos que yo haría irían por esta línea, esta es la lectura que hice. Y pues con María conversamos bastante a principio de año sobre eso, y hablamos de que Contratono tiene como diferentes momentos, como que todo el libro rodea el dolor de alguna manera y la otra belleza tiene diferentes momentos de ese dolor. Entonces que sería muy bonito que cada ilustración evocara no un poema en particular, sino ese conjunto de poemas que evocan cada momento del dolor en este caso. Y así fue que escogimos las 5 ilustraciones que, pues si tienen el libro ya podrán observar. No sé si agrego algo más. Sí, pues quería como contar un poco que esto fue una idea de Laura que a mí me pareció buenísima, y es que claro, estábamos pensando qué hacer si tenemos 5 ilustraciones. Entonces no podemos ilustrar todo el libro, ¿no? Pero si escogemos unos pocos poemas para ilustrar, se crearía como una jerarquía entre los poemas, es decir, hay unos que son los que están ilustrados y otros que no, con excepción de Emily Dickinson, que se merece todas las jerarquías. Pero aparte de eso, lo que hicimos fue pensar, Laura al leer el libro
me dijo esto del proceso, ¿no? De ver el libro como un proceso, y en realidad, pues miren, yo les voy a decir la verdad. Este libro está lleno de citas, de poemas y tiene muchas imágenes poéticas y tal, pero en realidad este libro es la historia de una tusa. ¿Sí? Entonces, el proceso de la tusa, cómo se va superando la tusa, ¿no? Entonces, el comienzo es el desastre, ¿no? Después, entonces, es el duelo más terrible, después, entonces, es la moverse, tratar de cambiar de lugar, luego la literatura, cómo la literatura nos ayuda a pasar los duelos, a pasar las pérdidas, y después rearmarse, ¿no? Entonces, las 5 ilustraciones muestran esas 5 partes del proceso. Que si les parece, yo cuando les vaya leyendo los poemas puedo ir mostrando las ilustraciones, porque la idea es que cada ilustración no ilustra solamente un poema, sino un poco la historia que cuentan estos poemas como conjunto, ¿no? El proceso de duelo. Y por supuesto los duelos, no, ustedes saben que los duelos no son lineales, ¿no? Los duelos son así. Y entonces la idea que queríamos era mostrar también ese recorrido con las ilustraciones. Y bueno, pues yo quedé súper contenta con cómo quedaron y te agradezco muchísimo. Otra cosa que hacemos también, yo a veces le mando a Laura audios de WhatsApp como de cosas que me soñé y ella las pinta. Y pues sí, no sé si quieres contarnos algo más sobre las ilustraciones, ¿hay alguna en específico que te haya costado más trabajo o que te haya gustado más? No, pues así para agregar, sí, cada ilustración evoca diferente, o sea, como diferentes poemas, porque igual hay imágenes que se repiten. Entonces, pues el mejor ejemplo es el de la primera, porque todos los primeros poemas hablan de un naufragio, hablan del desastre, hablan de un huracán, entonces queríamos como que hubiera una imagen que evocara eso. Entonces, pues sí, la idea con las ilustraciones es eso, como tratar de rescatar muchas imágenes diferentes que aparecen en diferentes poemas y tratar pues de dialogar con los poemas a través de eso. Me gustaría agregar que a las dos nos gustan mucho las plantas, entonces también aprovechamos yo siempre utilizo como sí, muchas flores, muchas plantas en las imágenes que hago, entonces eso también es una conversación, ¿no? Como qué flores quieres que vayan, como que de pronto que si tienes alguna historia en particular que no aparece en los poemas, pero que podemos tal vez evocar a través de las imágenes, con las plantas, con los mismos zapatos. Tú me decías que tenías como no me acuerdo bien cómo era, pero sí como un vínculo afectivo con los zapaticos de Van Gogh, con un el cuadro de los zapatos, entonces que como que a través de esas conversaciones que tenemos también pues como de imágenes que le gustan mucho a María y que probablemente están detrás de muchos de sus procesos de escritura, pues como que pues también surgieron estas imágenes y ya no sé si... Sí, de hecho, hasta le mandé a Laura una foto de mis botas viejísimas para que la tuviera en cuenta cuando estaba haciendo la ilustración. Y hay además digamos, también las ilustraciones se comunican entre ellas, ¿no? Entonces, la primera tiene este arbolito que está sufriendo el desastre, naufragio, ruptura, tragedia, como quieran ustedes llamarlo. Y después, la última es este árbol que ya lo superó, ¿sí ve? Entonces ahí está feliz con todas sus ramas, en una posición digna, porque hay un momento en que ya está acostada sufriendo y aquí ya logra levantarse. Y entonces de esa manera también las ilustraciones van contando la historia. Por ejemplo, tuvimos esta conversación sobre esta de los zapatos, que es súper linda, y a Laura se le ocurrió la idea de poner unos caracoles, y yo no estaba segura de los caracoles, y ella me dijo, es que el caracol lleva a su casa, y ya no tiene que estar, o sea, un ser que arrastra la casa encima del cuerpo porque no puede estar en un sitio con la casa, y entonces cada vez que hay un sufrimiento va cargando su casa por ahí, tenía que estar.
Y la de Emily Dickinson la hicimos con este librito, este mini librito de Emily Dickinson, que yo lo tengo y es muy importante para mí. Entonces le tomé una foto al libro y Laura hizo la ilustración del libro con los manuscritos, ¿no? Entonces queríamos como contarles un poco la historia y los pusimos también en puntos estratégicos del libro como para que se fuera viendo esa progresión. Yo creo que eso es las ilustraciones. ¿Quisieras agregar algo más? No, pues no sé si les parezca entonces que leamos algunos poemas para que... ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, a ver, que yo tengo aquí mi lista de poemas que voy a leer, que puede cambiar, pero aquí la tengo cronometrada. Bueno, esta vez voy a leer los poemas más o menos en el mismo orden en que aparecen en el libro para que ustedes vayan viendo también esa progresión y para que vayan viendo cómo se comunica con las ilustraciones. Entonces empiezo con, bueno, esta ya la vieron, y esta ilustración tiene que ver con varios poemas, pero sobre todo con este, que se llama Astillas, y tiene un epígrafe de Vicente Huidobro que dice: los verdaderos poemas son incendios. Voy frotando una astilla contra otra y es inútil. No habrá fuego en mis restos de madera. Pude rescatar del naufragio un trozo de leña, hueco de tormenta, atravesado por tanta agua salada. Lo quebré para inventar dos trizas que se juntan, dos chispas que no estaban, el revés de un vacío, un agujero. Aquí sigo todavía, estrellando mis astillas. Nada que encender y te haces humo. Nada que apagar y eres ceniza. Bueno, y después del naufragio, digamos, metafórico, yo estuve en un huracán, literal, digamos, no era una imagen poética, sino realmente yo estaba en Nueva York cuando llegó el huracán Sandy, y entonces este poema lo escribí durante el huracán, y ahí, no sé por qué, hay gente que tiene distintas maneras de procesar el miedo del huracán, y yo en vez de rezar o lo que sea, porque no rezo, empecé a repetir unos versos que tenía de una traducción al inglés de un poeta rumano que se llama Blaga, y mientras llegaba el huracán yo repetía los versos, y luego entonces también estaba yendo al radio porque mi mamá me obligó a comprar un radio antes del huracán, y en algún momento el locutor del radio como que entró en trance, le dio mucho miedo y empezó a repetir "The worst is yet to come", ya viene lo peor, en vez de dar las noticias de lo que estaba pasando. Y bueno, este poema viene de ahí, también estaba en la prensa este poema, ¿no? Conjuro. Your burning temple next to mine. Repito el verso de Blaga en la tormenta, como un conjuro, un amuleto, algo de ti. Me aferro, no lo suelto, burning temple, sola, esperando a que toque tierra el huracán. Next to mine, dijiste alguna vez, your burning temple, y oigo el crujir del viento contra las ventanas. Next to mine, y me cubro la cabeza cuando se va la luz. We shall remember once too late, y es tarde, ahora que llega el estallido. This very bench where we are seated, cuando no queda nada en pie entre las tinieblas, sino el radio de pilas y la voz del locutor. The worst is yet to come. Espero acurrucada eso peor, me obstino en aquel verso. Burning temple, como un delirio, next to mine, como la fiebre. Aquí no hay templos ni fuegos, pero de miedo convoco algún rescate y aprieto en el puño este conjuro de cuando hubiéramos podido salvarnos del desastre. Es curioso porque estoy acostumbrada a hacer lecturas con poemas, digamos, que he escrito durante todo el tiempo, ¿no? Y estos poemas los escribí hace más de 10 años, entonces es raro hacer una lectura solamente de estos poemas, ¿no? Es decir, afortunadamente, menos mal, esta persona que escribió estos poemas ya no está sufriendo así, ¿no? Entonces ya lo puedo ver con distancia, menos mal, ¿no? Los puedes ver así con tranquilidad. Bueno, voy a leer otro cortito, porque yo antes escribía poemas cortos, luego después en lugar de las palabras ya
Este poema se llama La luz inútil y tiene un epígrafe de Arturo Carrera que dice: la soledad es estar ahora entero. Qué extraña completud, ya sin relojes ni calles cerradas. Qué extraña completud, el aire abierto, la sola luz, la luz inútil, al fin sin nudo ciego, para que ver sin nada que alumbrar de este equilibrio hueco, ningún nombre, ningún árbol, ningún edificio torpe que vaya a derrumbarse. ¿Para qué el estupor suspendido si no hay donde caer? Y bueno, este también era llegando a una isla realmente y escribí este poema, se llama Tras costuras. Casi aterrizamos en la isla y voy buscando el reverso de una ola, un resquicio en donde el mar camine casi expuesto como yo, mostrando las costuras, un pliegue donde sumergirme, apretando arena entre los puños, para ir destejiéndote de mí, te llamaré agujero, luego sal. Y iba a leer, bueno, como estamos... ¿Ahí en qué parte del despecho? Uy, no, ahí, mira, ahí todavía no he llegado, está pasando esta parte, ¿sí ves? Están acostadas, no se puede levantar. ¿Sí ves? O sea, ella estaría realmente disminuida. En la inmunda. Claro, pero si ven que hay una florecita, entonces está, digamos, ahí sufriendo, pero la florecita existe, ¿no? Ella todavía no lo sabe, pero ahí está. Los cuerpos como del cuerpo. Sí, como, perdón, meto la cucharada. No, menos mal, tú dale. Sí, como que esa segunda imagen, yo le decía a María que pues el cuerpo es muy importante, no solo en este libro, sino en toda la poesía de María, y que sería, o sea, que era necesario hacer una figura humana en alguna parte, y decidimos ponerla pues en este momento del dolor, justamente porque la conciencia del cuerpo en los poemas se va poniendo, pues como que se agudiza mucho, entonces aparece esto de las costuras, aparece mucho la imagen de ella acostada como un ovillo, de la conciencia de, no sé, como creo que hasta de los pliegues de las rodillas, entonces creo que también por eso decidimos poner la figura humana ahí. Lo dudamos y poníamos en otro lado, de pronto otro cuerpo, y como que lo dejamos ahí, justamente porque el dolor, pues según los poemas también se siente más, o sea, el cuerpo, la conciencia del cuerpo se siente más cuando hay dolor. Entonces, bueno, eso era lo que quería agregar. Justamente por eso lo pusimos ahí, y menos mal agregaste esto porque iba a leer un par de poemas sobre el dolor en el cuerpo y sobre tener cuerpo porque duele. Recuerdas que tienes cuerpo porque duele, y decidimos dejar solamente esa figura humana porque era, digamos, la más representativa del cuerpo que está en el dolor absoluto, ¿no? En el dolor físico y en el dolor emocional también, ¿no? Entonces esto no se distingue mucho lo uno de lo otro en estos poemas. Bueno, este poema, por ejemplo, se llama Piel. No una mancha, no una herida, toda la piel que me cubre. Una fuerza presiona como un volcán que fuera a derrumbarse, a desbordarse. La ruptura uniforme, naufragios incompletos. Luego, en algunos pliegues, el torrente se agudiza. Voy a estallarme quizás en los nudillos, detrás de las rodillas, quebrarme por los codos, y aún así, como si los pedazos pudieran atajarse, cierro los puños, me doblo, de mí queda la piel, solo la piel despierta, que no cede todavía. Bueno, y el otro, que también es sobre el cuerpo, que se llama Tener cuerpo. Este poema tiene un epígrafe de Raúl Zurita, a mí me gusta mucho Zurita, y dice el epígrafe de Zurita: desnudo lo hubieran visto acurrucarse, hecho un ovillo sobre sí, tembloroso, con las manos cubriéndose el pulular de sus heridas. Recuerdas que tienes cuerpo porque la piel estalla,
la cabeza se quiebra, las manos tiemblan solas sin que puedas controlarlas. Así era tener huesos. Un frío te estremece, te sacude, no puedes hablar ya del estrellarse de tus dientes. Así duele la voz, unos contra los otros, frenéticos, incansables. Así era tener cuerpo, así sonaba. Y ahora, este poema lo escribí una vez que a mi mamá se le ocurrió una idea que era muy buena en la teoría, pero en la práctica un poco menos. Y es que cuando yo estaba con esta tusa terrible, mi mamá dijo, pues vámonos a un catamarán, tu hermano, tú y yo. Y entonces así estamos aislados y entonces a ti se te olvida todo. Yo no se me olvidó nada. Entonces yo estaba en este barco sin poder ir a ningún lado y yo solo quería llorar, pero pues teníamos como medio metro cuadrado con mi mamá y mi hermano, entonces yo traté de explicarles muy amablemente que por favor me dejaran llorar, que yo estaba bien pero que necesitaba llorar mucho. Y este poema viene de eso, intentando explicarles eso. Y el poema se llama Mañana. Tendrás tiempo de recuperar la cara que te pones. Recogerás del suelo los gestos cordiales. Buenos días, muchas gracias. Si fueras tan amable de pasar la sal. Los irás acomodando donde siempre. Por favor, con mucho gusto, déjame ayudarte, está pesado. Hoy los olvidas. Sin para dónde correr, cargas contigo, con tu sombra. Se te doblan las rodillas, la espalda se te tuerce, se te escapan las palabras y es mejor callar, cerrar la puerta. Ya mañana aprenderás de nuevo a hablar, tartamudeando primero, luego sílabas, frases, buenos días, muchas gracias, qué tal noche y otra vez. Te irás moldeando las facciones con las manos, caminarás casi gateando. Si fueras tan amable, no te apures, lo irás sobreviviendo. Hoy puedes ovillarte, acurrucarte, hablar sola con él, que ya mañana. Esta era mi manera de explicar que no podía ser amable, o sea, como que no podía tener este comportamiento social básico en ese momento. Bueno, luego creo que ya empezamos a sobrevivir, ¿no? Creo que ya suficiente hueco, vamos a ir un poquito a sobrevivir. Entonces, voy a leerles este poema que se llama Después del dolor, si es que lo encuentro, porque ahí a mí me salvó Emily Dickinson, me salvó descubrir a Emily Dickinson en ese momento. Yo estaba, me acuerdo que estaba en un momento en Nueva York y me empecé a leer poemas de Dickinson y me encontré con este que empieza con After Great Pain, que es un poema sobre el dolor, y me puse a llorar. Y el metro de Nueva York es el mejor lugar para llorar porque a nadie le importa. Entonces, sentí que era yo necesitaba encontrar a Dickinson en ese momento y en ese duelo. Y aquí está Tania Ganinsky, que es experta en Dickinson. Y hay miles de formas de leerlas, ¿no? De leer a Dickinson, y hay muchas Dickinson. Pero yo obviamente me fijé en la Dickinson del dolor, del duelo, porque era la que yo necesitaba en ese momento. Entonces voy a leerles este poema que se llama Después del dolor y tiene este epígrafe de Dickinson que dice: As freezing persons recollect the snow, first chill, then stupor, then the letting go. Después del dolor estamos aturdidos y apenas recuerdan los pies cómo moverse. El frío, el estupor, el dejar ir parecen siempre eternos. No sabemos cómo empezó esto, ni cuándo, ni si un día los brazos volverán a respondernos. Sentimos los dedos helados sin retorno. Un segundo cuelga suspendido y solo tenemos huesos que demoran al quebrarse. Luego, no abrir los ojos.
olvidar cómo se anda, cómo se respira, torpes hasta el tuétano, humillados. De pronto, al fin, pero no hay un momento para soltar esta nieve que no cae, adhiriéndose a la piel. Para total desconcierto, un día la sombra se va, así nos quedamos solos otra vez, y sacudirse el abrigo, y frotarse las manos, y seguir caminando. Si hubiera escrito este poema hoy, habría dicho, así nos quedamos solas, pero tenía 22 años y todavía pensaba que había que decir solos en general, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a los trasteos, porque una manera de enfrentar, digamos, estos duelos, irse en la fuga geográfica que llaman los psiquiatras. Y los trasteos, digamos, literales y metafóricos, y ahí pues pusimos esta ilustración, la de los zapatos, que ahí tiene sus florecitas y lo de los caracoles, que me encanta, las piedras. No sé si quieras contar un poco sobre esta ilustración, porque a mí me encanta. Sí, pues, perdón. La primera parte y la segunda parte, sí son parte de poemas sobre el viaje y sobre el camino. Entonces inicialmente queríamos hacer otra figura humana, así pues también que estuviera yendo de un lugar a otro. Se nos ocurrió que la idea de los zapatos quedaba muy bonita porque justamente pues como que representa muy bien esto del camino, y hay otra imagen muy recurrente en esta parte, y bueno, no solo en esta parte, aparece en todo el poemario, que es la de las piedras. Sí, como que las piedras hacen parte de ese camino, incluso hay como cierto diálogo ahí con las piedras del camino, ¿no? Como se encuentran ellas ahí. Entonces, bueno, este dibujo recoge varias de esas ideas. Están los zapatos, están las flores que ya habían empezado a nacer en el cuerpo brillado, están los caracoles que ya les contó María, sí, y pues está el camino, no sé, es un dibujo sobre eso, sobre la mudanza, sobre el caminar. Sí. Claro, y entonces aquí ella se logró levantar, ¿no? O sea, después de haber estado ahí acostada se levantó y pudo dar un paso y después otro. Y bueno, este poema también tiene que ver pues mucho con moverse, con los trasteos, entonces voy a leer Mudanza. No sé si quieres decir algo sobre la ilustración de Emily Dickinson, ¿no? Bueno, entonces, Emily Dickinson fue la excepción porque este poema sí tuvo una ilustración que era sobre este poema, ¿no? Pero también tiene que ver con otros en el sentido de el poder de la literatura para ayudarnos en estos momentos, y yo sí creo que la literatura puede hacer muchas cosas, ¿no? Y nos puede ayudar de muchas maneras. Entonces, en mi caso fue Emily Dickinson, pero la literatura es muy poderosa, y yo quería, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, pero yo quería que se entendiera claramente que era Dickinson, ¿no? Entonces Laura me dijo primero, bueno, vamos a poner como algunas cosas sobre las que ella escribía y tal, pero a mí se me ocurrió, no, es que tiene que ser, o sea, ella, ¿no? Claro, pero entonces Laura, con razón, decía, no, pero es que hacer un retrato de Dickinson, pues tampoco, ¿no? Como que no tiene tanta gracia. Y se nos ocurrió esta idea, yo estaba mirando y yo de verdad, este es un librito que es más o menos del tamaño en que ustedes lo ven en la ilustración, es muy chiquito, lo compré una vez en la casa de Emily Dickinson y es como para llevar en el bolsillo, como hay gente que lleva, no sé, tu librito de Dickinson lo tienes ahí. Y se me ocurrió decirle a Laura que qué tal si integrábamos el libro dentro de la ilustración y le poníamos otras cosas. Entonces le mandé una foto del libro y también una foto de los manuscritos de Dickinson, que son preciosos, y bueno, ahí viene esa ilustración. Y ahora sí voy a leer este poema, que seguramente me lo habrán oído, si me han visto alguna otra vez me lo habrán oído, porque es de los pocos poemas de contratono que todavía leo en las lecturas. La mayoría ya no los leo porque los escribí hace tiempo y estoy escribiendo distinto y no sé por qué, pero el de Dickinson siempre lo leo.
Y además me gusta empezar las lecturas con este poema, porque es un poema que para mí es muy importante por todo lo que quiero a Dickinson. Da la casualidad que yo nací el mismo día que ella y me enteré cuando ya estaba obsesionada, que es mucho más chévere. Una amiga mía una vez de regalo de cumpleaños me dijo: este año no te voy a dar nada, solo te voy a decir que Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 y fue regalazo. Bueno, este poema sobre eso se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa. Aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en un país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. ¿Por qué sigo leyendo todavía este poema? No, y porque Dickinson es muy importante para mí, y ahora que leí el poema me di cuenta, acabo de darme cuenta, de que también están los manuscritos en el poema, ¿no? Entonces es súper chévere que hayamos puesto los manuscritos en la ilustración. Y ya casi, no se preocupen que no me falta mucho, y estos son cortitos. Bueno, este poema lo escribí cuando tenía que hacer solicitudes para el doctorado, y entonces una de las cosas que le preguntan a uno en las solicitudes es qué quiere investigar. Yo no sabía, pero empecé a preguntarme qué es lo que me preocupa, ¿no? Entonces se volvió un poema que es una especie de poética y que es algo como, no sé si más o menos profundo, pero sí distinto a las cosas que le preguntan a uno en la academia. Y bueno, este poema se llama Preocupaciones. Me preocupa siempre la materia, la poesía que se arma a pedacitos, golpeando piedras, aferrándose a la tierra, escrita con los huesos, con la sangre. Me preocupan los codos, las rodillas, los lugares donde vamos a quebrarnos, donde estamos frágiles y enteros. Me preocupa el dolor y los talones, caminar en puntillas, no hacer ruido y cubrirnos la cabeza o desandar. Me preocupan los dedos, sobre todo cuando van a dormirse por el frío. Bueno, y después escribí la solicitud y me recibieron en Harvard. Después de haber procrastinado haciendo este poema, pero en algún momento sí la escribí. Bueno, ahora voy a leer el poema que le da el título al libro. Yo pensé mucho, le di muchas vueltas a este título y al fin me decidí por esto porque es una palabra medio inventada, pero como es un poema, un libro que tiene tantos poemas con epígrafes en diálogo con otros poetas y con otras poetas, por eso me gustó Contratono, porque pensé como en la idea de una música que responde, un tono propio que está contestando a alguien más, ¿no? Y yo, a mí, leer me dan muchas ganas de escribir. Y cuando leí este poema de Blanca Varela, necesitaba escribir.
Y además aquí está Ana Luisa, que es una de mis mejores amigas de la universidad, y ella me regaló el libro de Blanca Varela, donde está este poema. Así que también gracias a Ana existe. El poema se llama Contratono y dice el epígrafe de Blanca Varela: único tono, el agua contra el agua. Aprendimos a despertar en medio de la noche con el ruido del agua. Conocíamos la errancia de hace años. Nuestro sueño era frágil. Los ojos entrecerrados, casi abiertos, dormíamos como quien vela, atentos al derrumbe, las manos en la cabeza, por si los escombros, los pies alzados ya para correr. Pero una madrugada, gota a gota, lo intuimos. Oímos resonar el nuevo escape. Algo nos cantaba en contratono que esta vez huir sería quedarse. En algún momento hay que dejar de huir también. Y estos poemas tienen que ver mucho con los movimientos, con el desarraigo. Y ya voy a leer solamente dos más. Este, muy cortico, es al final, o sea, parece que el duelo se termina, en algún momento se termina. Y este poema se llama Tocar matices y tiene un epígrafe de Coral Bracho que dice: abran al olvido esa luz. Me estrello contra la luz, la sombra, la penumbra. Con el hombro golpeo matices de ver hasta no verte, ni oír la bruma, ni oler la niebla, que en gris desvanecido no me sigas, todo sea por el tacto del hueco que aprisiono para cerrar la herida. Y ahora sí, para terminar, vamos a leer el poema, que no es el último poema del libro, pero sí es un poema que yo creo que tiene que ver mucho con esta ilustración, ¿no? Esta es la última ilustración en donde... ¿Quieres decir algo sobre esta ilustración? No. En donde Laura además habla con imágenes. Es decir, ustedes van a ver que es una belleza el trabajo que hace ella. Y además gracias porque está un poco mal de la voz y nos está haciendo el favor de todas maneras contarnos un poco sobre su trabajo, que es una belleza. Esta ilustración decidimos ponerla al final, también en diálogo con la del comienzo, ¿no? Entonces al comienzo hay este desastre, este naufragio, y en el naufragio hay un pobre arbolito sufriendo, o sea, pobrecito, de verdad, son unas ramas ahí muy enclenques que se están hundiendo, y parece que hasta ahí llegó el arbolito, pero no, eso es lo que pasa. Que somos más fuertes de lo que creemos, ¿no? Y en esta ilustración hay un árbol feliz, ¿no? Digamos, ya está completamente al otro lado, las raíces son súper fuertes, ¿no? Yo le pedí a Laura que se notaran las raíces, ¿no? Es un árbol con un tronco grueso, que se ha arraigado, que ha encontrado su centro, ¿no? Que están las nubes, que también me gustaron mucho, y ahí hay otra figura humana, chiquita, y ella se levantó, ahora está en una posición digna, tranquila, ¿no? Mirando hacia adelante, y bueno, ese es el final del libro, y voy a leerles entonces este poema, si lo encuentro, se llama ¿Recuerdas cómo eras cuando te parecías al fuego? Entonces te llevaba, te empujaba, te tumbaba una fuerza enorme que no entendías cómo, ni por qué, ni hasta cuándo, ni dónde desembocaba el precipicio. Luego aprendiste, poco a poco estudiaste las minucias de cómo echar raíces para que no te jalaran de la tierra. Les enseñaste a tus huesos a convertirse en ramas. Te hiciste sentir madera
que la piel remendada de tantas cicatrices se estirara, se ensanchara, se doblara, pero no, nunca quebrarte otra vez, aferrarte a tu corteza, no desdecirte, no tener que desandar tus pasos, no gritar, mejor quedarte quieta y recordar ahora, casi desde lejos, casi mirando a otra, y sin embargo tú, que estás a salvo, al fin, aunque arrastres aún el fuego en las cenizas. Muchísimas gracias.